palabra del Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras nuevamente, que la parábola que nos toca, el rico y Lázaro, está en San Lucas capítulo 16, el versículo 19. Bueno, vamos a entrar aprovechando el tiempo, porque el tiempo pues se ha... pueden tomar sus lugares. Vamos a entrar directamente a la palabra de Dios y vamos a leer lo que dice ahí la bendita palabra de Dios, aprovechando el tiempo. Bueno, algunos ya están preparados, pero vamos a leer, ya que siempre nuestra forma, antes de leer, antes de entrar en la enseñanza, leemos. Vamos a leer entonces, así de pie. San Lucas capítulo 16, el versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyere a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Amén. El contexto, debemos de leer también el contexto, que nos trae mucha bendición para entender del versículo 19 al 31. El versículo 16, o mejor dicho, capítulo 16, versículo 14, 15. Leemos el versículo 14 y 15 atrás de donde leímos. Dice el versículo 14 y 15: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Por qué empezó entonces esta parábola del rico y Lázaro? Esto es cuando encontramos el contexto que está atrás, y siempre encontramos en la palabra de Dios de lo que cuando a veces una pregunta que hicieron los discípulos para el Señor, pues presentaba una parábola.
o bien que preguntas de la gente, no de los discípulos. O bien en este caso pues los escribas, o bien los fariseos eran avaros. Y ahí entonces dio el Señor Jesucristo la parábola del rico y Lázaro, porque le acusaron a él, porque dice se burlaban de él, y se burlaban de él, y entonces el Señor les explicó acerca del contraste de la vida, de lo que la gente, de los hombres que elogian hoy en día, o bien desde el tiempo de ellos hasta hoy en día, la gente que elogian, que alaban la gente, ¿verdad? Lo que un hombre hace, pero Dios está en desacuerdo con Dios. Y vamos a entrar en la introducción. Bueno, antes, Dios no nos ve como nos ve el hombre. Este es el centro del mensaje. La introducción: la condena de la avaricia es la falta de amor y la insensibilidad. La falla no es el pecado de hacer las cosas malas, sino el pecado de aquel que no hace nada. Miremos algunos puntos muy importantes que consideramos también. De los grandes contrastes de la sociedad, este es el más notorio y el más dañino: esplendidez y miseria. Esplendidez es el contraste de miseria. Otra forma también de ver: el rico nunca se tomó la molestia de preocuparse por aquel mendigo. Fue indolente a la necesidad y el sufrimiento. Y este también suele suceder también hoy en día, ¿verdad? Con nosotros, que esta enseñanza es muy importante si entendemos, captamos la enseñanza del rico y el Lázaro. Porque que a veces miramos necesidades sumamente, tal vez son necesidades, grandes necesidades, que una persona sumamente necesitada, una persona que necesita ayuda de otros. Pero miramos y lo que muchas veces decimos: pobrecito, y no pasamos por ahí. Pobrecito, hasta ahí nada más. De pobrecito, pero no hacemos algo a cambio. Y por eso es que aquí tenemos que entender lo que dice el Señor, que muchas veces somos indolentes también, ¿verdad? O sea, indolente quiere decir que no sentimos el dolor, no nos condolemos con él, no sentimos el dolor de la persona que está pasando momentos difíciles, o bien la necesidad del sufrimiento de la persona. Hay tres puntos que vamos a hablar y desarrollar en esta hora. Sin importar, la primera parte, sin importar las condiciones de vida. En este mundo, los que ponen su confianza en Dios recibirán la vida eterna. Miremos entonces de lo que la parte del número 1. La escena de este mundo cambia totalmente a la escena del mundo venidero. En el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí miramos, ¿verdad?, que murió el rico, como también el pobre. La muerte no respeta ni a ricos ni a pobres. Aquí la muerte va a venir así directamente a los pobres, a los ricos. Se decía, ¿verdad?, de una persona que de aquí en Guatemala, pues que tenía bastante dinero. Cuando murió, pues en realidad pues se quedó ya su riqueza, la riqueza que tenía. Prácticamente miramos de lo que es la necesidad que hay aquí dentro de la enseñanza, de que nosotros tenemos que identificar dónde vamos a colaborar, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a también, ¿verdad?, agradar a Dios, dónde vamos a lo que dice la Biblia,
lo que tenemos que hacer para que también vamos a cumplir nuestro trabajo y aplicar la palabra de Dios en esta porción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cobra sentido el versículo 15, donde se indica que los fariseos se justificaban delante de los hombres. El Señor dice aquí, ¿verdad? El versículo 15: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. De la justificación que hacían los fariseos. Y dice también ahí en el versículo 15: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muchas veces nosotros halagamos o bien empezamos a decir, ¿verdad?, de que ay, este hermano que sinceramente, que este hombre muy consagrado. Pero solo Dios sabe exactamente el corazón. Nosotros podemos aparentar, porque muchas veces hay apariencia, pero en realidad hay otros que son sinceros, que aman a Dios, que se entregan totalmente, en realidad. Pero algunos, ¿verdad?, que miramos que aparentemente que está muy bien con Dios, o bien que miramos también hay muchas personas que son adineradas, que tienen muchas posesiones, pero también decimos, bueno, este hombre, yo cuánto quisiera tener lo que él tiene. Seguramente él se ha gozado con su familia, con su negocio, con todo. Él no tiene necesidad de nada, puede dejar su empresa e ir a pasear a otro lugar, a otro país. Pues cuánto quisiera tener ese dinero, lo que él tiene. Pues empezamos a ver, ¿verdad?, lo que el hombre tiene. Admiramos de lo que hace, admiramos de los viajes y todo lo que hace. Pero Dios no admira eso. Dios empieza a ver la pobreza de ese hombre que tiene mucho dinero. Dios está viendo la pobreza espiritual. Materialmente sí tiene muchas cosas, pero Dios está viendo lo que es la pobreza de ese hombre. El Señor le da lástima, Dios le da lástima a ese hombre porque está sin Dios, sin esperanza. Y Dios empieza a bloquear nuestras vidas, a cada uno de nosotros que amamos, que adoramos a Dios, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra dejadez, a pesar de de lo poco que hemos recibido, de lo poco que hemos entendido de la palabra de Dios. Señor, nos admira el Señor, porque el Señor nos ha elogiado. El Señor ha elogiado a cada vida que aman a Dios, que se acercan ante la presencia de Dios. Y por eso es que siempre admiro a los hermanos que después de que salieron de sus casas desde a las 5 de la mañana, algunos a las 4:30, otros a las 6 de la mañana, y se fueron a sus trabajo, y luego pues en vez de ir a su casa, ¿verdad?, ir a descansar, vinieron aquí en la casa del Señor escuchando la palabra de Dios. No fue a un lugar digamos así, para descansar, para ir a deleitar, es decir, un lugar de recreación, sino que vino aquí delante de la presencia del Señor. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, lo que tenemos que entender, que no debemos de admirar a aquellos que tienen. Si buscan a Dios y hacen lo que la palabra de Dios dice, es de admirar. Pero si no buscan a Dios, que tienen de todo, pero no hacen nada, están defraudando a Dios. Son pobres espiritualmente, y el Señor nos mira, ¿verdad? Nosotros que sí somos mejores que ellos. En la letra C, la creencia de que la riqueza era el resultado de la bendición de Dios y que la pobreza era el resultado de la condenación. Eso es la creencia que muchas veces yo escuché esto cuando mi papá me decía, cuando yo era niño, que nosotros somos pobres porque así es nuestro destino, y que así es
que nos vamos a morir aquí, y también ustedes van a ser también pobres también, porque así es nuestro destino. Pero por ejemplo, mi hermano, le dice él, mi hermano sí maneja dinero. Ese es su destino. Maneja dinero mi hermano, porque llegó a puede tener buenas cosas, ¿verdad? Mi tío, hermano de él, mi papá, llegó a tener buenas cosas, digamos, buen dinero. Lo cierto es de que así es su destino. Y la gente, ¿verdad? Siempre dicen así en cuanto a lo que es. Y cuando han visto una persona así, o cuando miramos una persona, eso es su destino. Pobrecito, así se va a morir. Pero ¿por qué no hacemos algo, o por qué no realizamos algo para restaurar, para levantar, para ayudar? Entonces, la creencia de que la riqueza era el resultado de la bendición. Por ejemplo, podríamos decir, don Arzú pues tiene una gran bendición, aunque ya no está, pero sus hijos, ¿verdad? Dejó la herencia, y prácticamente es una gran bendición. Dios le dio todas esas bendiciones. Bueno, en realidad pues Dios puede bendecir en general, pero las cosas materiales en realidad es bendición cuando verdaderamente utilizamos, como vimos la semana pasada acerca del mayordomo infiel, y también vimos el mayordomo fiel. Si nosotros manejamos bien como deben ser nuestros recursos, entonces sí lo estamos haciendo para el Señor. Pero si manejamos mal nuestros recursos, ahí está el problema también, que defraudamos a Dios. También estamos diciendo aquí acerca de las creencias de las riquezas, que el resultado de la bendición de Dios, y que la pobreza era el resultado de la condenación. Lázaro no fue al cielo por su pobreza, sino por su fe y su vida como hombre justo. Del rico aprendemos también. O bien vamos a ver aquí, Lázaro no fue al cielo por su pobreza, sino por su fe y su vida como hombre justo. Entonces, algunos también dicen, bueno, así como Lázaro, que era pobre, que era mendigo, pues se fue al cielo, también yo voy a ser mendigo, así me voy a ir al cielo. Tiene otra idea, ¿verdad? La gente así. Como también, ¿verdad? Una vez que yo estaba aquí por la línea, estaba hablando a un señor que me decía el mecánico, donde yo estaba ahí en el taller, me dice, este pobre ya se va a morir, ya tiene cirrosis, ya ahí está tirado de una vez, yo creo que ahí se va a morir, y vamos a tener que llamar a la policía, llamar tal vez ahí, porque él ya no se va a algún lugar, ahí se queda, de día y de noche está ahí. Me dice, yo me acerqué con él y le empecé a hablar de la palabra de Dios, y me dice, miren, yo sí voy a ir al cielo, yo voy a ir al cielo, porque Lázaro, cabalmente, ¿verdad? Mencionó, Lázaro fue al cielo porque fue mendigo, y yo también voy a ir al cielo porque soy mendigo. Pero conoce al Señor, sabe la palabra de Dios, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pues él va a hablar con él, casi ya no razona bien, porque empezó a hablar tonterías y empezó a decir un montón de cosas. Bueno, en realidad pues por lo menos yo voy a orar por usted, y oré por él allí en la calle. Pero hay personas que sí, ¿verdad? Que han tomado así como Lázaro, que dicen, así como fue el mendigo, yo también soy mendigo, y el Señor me va a dar la libertad para entrar en el reino de los cielos. Pero esto es totalmente falso. Y por eso decimos aquí, del rico aprendemos ¿qué? ¿Qué es lo que aprendemos del rico? Aprendemos de los que nunca se han arrepentido, experimentarán una condenación
irrevocable. Los que nunca se han arrepentido de sus pecados experimentarán una condenación irrevocable. Irrevocable quiere decir que no se puede, ¿verdad? Que digamos que no se puede regresar, que no se puede repetir. El pecado del rico fue aceptar a Lázaro que era inevitable que sufriera, y que hay personas que tienen el sufrimiento por destino, como decíamos anteriormente. El pecado de Lázaro, del rico, que solamente vio al mendigo que estaba allí y no hizo nada por él, no hizo algo para restaurar, para ayudar. Y también este hombre que rico, notemos de lo que dice la palabra de Dios. Gracias. De lo que dice la palabra de Dios, dice, empieza el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces, lo que dice el Señor aquí, el hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. En aquel tiempo, como también hoy en día, ¿verdad? Lo que es púrpura y de lino fino, prácticamente era la ropa más que tiene más valor. Prácticamente este hombre se vestía bien todos los días. Y no solamente su vestimenta, sino que también dice su comida. Hacía cada día banquete con esplendidez. No como nosotros a veces que tenemos hambre, que sea tortillas con sal, y ahí comemos y terminamos y ya. Pero dice, su comida era comida delicada. Prácticamente aquí, de que podríamos decir que este hombre tenía mucho dinero, mucho dinero. Él podía ser como para decir, pobrecito, voy a comprar un lugarcito para él, lejos de aquí, para que voy a hacer una su casa y voy a poner así todo lo que es lo que se va a necesitar, y que él va a vivir ahí, y voy a comprar su ropita, porque yo tengo mucho dinero. Así tenía que ser él. Pero el pecado del rico solo vio nada más. Pasaba, no dice la palabra de Dios que pasaba empujando al rico, a Lázaro. No pasaba rechazando a Lázaro. No lo despreció, porque solo dice la palabra del Señor, que, o sea, la parábola, que había un mendigo como también el rico. No tuvieron problemas, seguramente pasaba, y puede ser que le decía buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, y nada más. Pero no hizo nada para ayudar a su prójimo. Y aquí entendemos por qué decimos más adelante que es ateo, porque no aprendió nada de Dios. Y nosotros que estamos aprendiendo mucho de Dios, y tenemos que hacer algo de lo que hemos aprendido en el nombre del Señor. Decimos aquí, lo que llevó al infierno al rico no fue lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Lo que dejó de hacer. No le dio la cabeza. No había deseo en él para ayudar al pobre. Y aquí está contrastando, ¿verdad? Que Dios es amoroso. Vimos también la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, hasta dónde llegaba el Señor en el basurero para levantar a la persona perdida. Metía la mano del Dios Todopoderoso donde estaba el hombre perdido. Pero este hombre rico no hizo absolutamente nada.
Y esta es una idea, esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. Si miramos una persona necesitada, hermanos, aunque sea 5 quetzales, un quetzal, miramos a nuestra hermana Luchita, miramos a nuestra hermana Vidaela, miramos a nuestra hermana Miriam. Hay 3 personas necesitadas entre el grupo. Y si considera otros más, otros hermanos más, pues qué bueno también, ¿verdad? Y de ayudar. Y a Dios sea la gloria. Estamos, la iglesia ha apoyado también a nuestra hermana Luchita. Pero qué bueno cuando hacemos individualmente. Pues este es nuestro trabajo. Igual que el Lázaro estaba allá afuera. Solo pasaba el rico, miraba y no le hizo daño. El rico no le hizo daño también al mendigo. Pero el daño que hizo es que no extendió su mano, no ayudó al pobre, no le dio la cabeza, no había deseo. Eso es lo que está contrastando con Dios, porque Dios es amoroso, Él se acerca. Por ejemplo, vimos también lo que es la parábola del buen samaritano. El samaritano se acerca, los dos, dice la palabra de Dios, pasó el sacerdote, pasó el levita y no se acercaron, pero el samaritano se acercó, vendó las heridas. Y así hay un montón, ¿verdad? Lo que dice. Y entonces también, esto nos da la idea también lo que dice la palabra de Dios acerca del rico, que no hizo nada. La condena de la avaricia es la falta de amor y la insensibilidad, que no es sensible a la necesidad de otro. No sé si están entendiendo esto. No es sensible. Ahora, si viene un hermano, dice: hermano, yo quiero que usted me va a prestar 15,000 quetzales, porque esta es mi necesidad, esto y esto y esto y esto. Muy bien. En realidad, su necesidad, lo siento mucho todo lo que está pasando, pero yo no puedo, no tengo ese dinero. Y no es porque usted es insensible a la necesidad, sino que porque usted lo tiene, no es su capacidad. No sé si estás comprendiendo eso. Tampoco no debemos entender, como dijo el hermano, que debemos ser sensibles. Pues vino uno aquí, me pidió tanto, y como yo quiero poner por obra la palabra de Dios, y yo le di 15,000 quetzales, y ahora fui a prestar ahí en el banco, y ahora tengo que pagar intereses. Eso no es la enseñanza que le estamos dando, sino que si nosotros podemos compartir lo que nace en su corazón o lo que nace en nuestros corazones. Entonces el rico fue al infierno porque no tuvo tiempo para Dios ni para otros. Se envolvió en los placeres de la vida. Prácticamente aquí, como estamos entendiendo aquí en la parábola acerca del rico, no tuvo tiempo para Dios. Porque claramente, si ponemos lo que decimos aquí, ponemos otro texto que dice el Señor ahí en San Mateo, capítulo 25 en adelante, donde dice el Señor lo que decía el Señor a los justos. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y estuve desnudo y me cubriste. Y ahí hay una gran lista. Y los justos preguntaron: ¿dónde te vimos desnudo? ¿Dónde te vimos que estabas en la cárcel? ¿Dónde te vimos que estabas enfermo? Por cuanto hiciste a uno de estos pequeños,
a mí me lo hiciste. Entonces ahí está, de cuando estamos haciendo algo, estamos haciendo algo para una persona necesitada, estamos haciendo para Dios. Debemos de ver al Señor Dios Todopoderoso a través de esa persona necesitada. Y a veces hay necesidades, ¿verdad? Que muchas veces viene conmigo y me dice, mire hermano, fue esto y esto. Yo quisiera tener mucho dinero para decir, bueno, aquí está hermana, no tenga pena, aquí está hermano, no tenga pena, ya cubrimos su necesidad. Pero no puedo, no tengo. Eso es lo que muchas veces no podemos hacer, cubrir la necesidad exactamente. Mi concuño pasó una vez y estaba llorando una señora que iba a perder su casa porque le habían puesto en un banco hipotecó su casa, pero empezó a llorar porque no quería perder la casa, porque le dijeron que unos cuantos días iba a perder su casa porque ya se iba a pasar ya directamente a la empresa, ¿verdad? O sea, al banco. Pero mi concuño pues fue bondadoso, fue sensible a la necesidad de aquella mujer y ayudó, pero al final ya no le pagó. Y ahí está el problema. Tenemos que ser sensibles de acuerdo a nuestra capacidad, lo que podamos ayudar. No tenemos que ser sensibles que nosotros nos metemos a deuda para poder cubrir la necesidad. Por favor, eso tenemos que dejar bien claro, porque a veces sucede el contrario de la enseñanza. El rico fue al infierno porque no tuvo tiempo para Dios ni para otros. También aprendemos de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a la humanidad y nadie podrá quejarse de ignorar el llamado al arrepentimiento. La petición del rico por sus hermanos, que sin duda eran igual que él, los hermanos del rico, porque dice ahí en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere decir que los 5 hermanos, seguramente ellos tenían dinero también. Eran igual que el rico que ya estaba en el lugar de tormento. Si quisiéramos repetir ya entre 8 días esta enseñanza, podríamos sacar otra idea más, porque hay mucho que explicar, hay mucho que decir en cuanto a lo que es esta parábola. Y muchas veces nosotros decimos, si hubiera una persona preparada para hablar a mi hermana, a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, va a cambiar. No es la persona que va a cambiar la mentalidad de otra persona. Es Dios que va a cambiar la mentalidad. Lo único que tenemos que hacer, puede haber una persona bien preparada para la palabra de Dios, que tiene la unción del poder de Dios. Pero si el otro no quiere recibir, va a cerrar su corazón. Por mucho que va a hablar el hombre preparado para hablar de la palabra de Dios, si el otro cierra su corazón, no se puede hacer nada. Si estos 5 hermanos del rico también cerraron sus corazones y no querían o no quisieron aprender nada de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, ya el rico se pierde por su confianza. Estaba puesta en las riquezas, no en Dios, y vivió como ateo. Lázaro no se salva por ser pobre, sino por su confianza en Dios.
nosotros nos salvamos, nos vamos a salvar, vamos a entrar en el reino de los cielos, no por la riqueza, no porque somos buenos, sino que por ¿qué? Nuestra confianza, nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Así que la bendición de Dios es grande. Vamos a ver aquí por el tiempo, vamos a ir rápidamente. Vamos a ver el paralelismo antitético aquí en esta parábola. Yo creo que ahí está en la pantalla. Paralelismo antitético. ¿Qué significa esto? Paralelismo es que estamos viendo ahí lo que es las flechas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos rico, que está abajo, mendigo. Arriba, lee conmigo. Eso es paralelismo, que tiene solo que hay un contraste ahí, paralelismo que está contrastando con rico, mendigo, esplendidez, echado a la puerta, banquete, hambre, enfermo, pero tiene un paralelismo ahí. Pero las líneas, o sea, las flechas que está cruzado, eso se llama antitético. Antitético, ¿por qué? Eso es, se estudia, ¿verdad? Cuando es en un estudio bíblico acerca de lo que es comprendiendo la palabra, la escritura, acerca del antitético. Antitético quiere decir que se cruza, quiere decir que cambia, que contrasta, es decir, que va a contrastar, o bien que va, que ya no es igual. Por ejemplo, o cambia, en este caso cambió. El banquete, antes el rico era rico, esplendidez, banquete, ahora ¿qué? Hades y tormento. Mientras que Lázaro era mendigo, echado a la puerta, era hambriento, estaba enfermo, pero también ahora está, ¿a dónde? En el seno de Abraham. El seno de Abraham significa que está el paraíso de Dios. Significa seno de Abraham, paraíso de Dios. Entonces está en el paraíso de Dios, mientras que el rico está en el Hades, o sea, en el lugar de Hades, es el lugar de tormento. Aparte es el lugar que habla Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8, los incrédulos, los cobardes, incrédulos, los abominables, los idólatras, los que, bueno, hay una lista, al final dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Eso es al final. Esto es solamente para un momento de espera, un momento que va a estar en la sala de espera, que está esperando su condena. Pero ¿en qué parte está? En el lugar de tormento. Y cuando viene ya lo que es el juicio, es en el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. Eso más terrible todavía. Por eso es que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta todo esto, y que debemos de amar al Señor, de estar cerca de Él, para que vamos a estar en el lugar del paraíso y no en el lugar del lago de fuego de azufre. Es horrible. Entonces eso se llama antitético, porque cambia. Venía así junto en el paralelismo, pero cuando ya al final cambia, o cambió totalmente, el rico pues ahora es mendigo en el lugar de tormento, porque él estaba pidiendo y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que por favor, para mojar la punta del dedo, para venir a refrescar mi lengua. Él ahora estaba pidiendo. También se decía también en cuanto a esto, se me olvidó algo de explicar aquí acerca del versículo 21. Y así ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico,
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Un hermano de allá me preguntaba, y me decía, hermano, este rico entraba directamente hasta dentro de la casa hasta la casa del rico, adentro, porque se metía así como así abajo de la mesa de este hombre rico. Y también este rico permitía también entrar aquellos chuchos callejeros, y seguramente decía él que lo que el mendigo se entraba así como una forma, tal vez no miraba el rico cuando entraba así abajo de la mesa buscando comida. No es así, muchas veces podemos entender así, pero hay un autor de un libro que se llama Barclay. El significado que él da, o sea, la interpretación es de que antes no se usaba cubiertos, ¿verdad? No se usaba cuchillo, no se usaba tenedores, no se usaba cucharas para lo que es la comida, porque no había. Siempre se utilizaban los dedos para poder agarrar las cosas, o sea, la comida. Pero también se usaba lo que es rodajas de pan para poder limpiar los dedos. Y luego, pues mientras que uno está comiendo, pues se podía limpiar como una forma que utilizaban como una forma de servilleta. Y al final, pues se tiraba abajo de pues viene la persona que servía, pues el rico solo tiraba las cosas que ya no sirve y caía abajo de la mesa. Y viene la sirvienta, ¿verdad? Tiene que barrer y sacar y poner afuera la basura para los perros callejeros. Y por eso es que este versículo dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ya habían sacado, no es porque Lázaro tenía que entrar así directamente hasta donde estaba la mesa, sino que ya estaba afuera, como hacemos muchas veces, ¿verdad? Dejamos la basura afuera y ya pasan los recolectores de basura, pues entonces eso hacían ellos, pero no era para que pasaron a recoger la basura, sino que es para los perros. Y eso lo que esperaba el mendigo. No sé si entendió. Y al mismo tiempo sacaban también el amigo, ¿verdad? Del mendigo. No era un perro así de pastor alemán, sino que era un perro callejero, para que ya no, es decir, que no tiene valor. Bueno, mejor vamos a concluir. Después de la muerte no hay posibilidad de arrepentimiento. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido para Dios. Después viene la muerte. Dios nos ha dado esta vida para acercarnos a Él, y creen en su palabra. Es decir, que si creemos en su palabra. Bueno, no sé si hay unos 3 minutos, si algún hermano quisiera opinar o tiene una pregunta o bien comentario, el tiempo para cada uno de ustedes. Sí, hermano. Estaba pensando acerca de lo que usted dijo, acerca de que este hombre rico no hizo nada, ¿verdad?, para Dios. Y también esa palabra nos exhorta a nosotros, porque estaba leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y los versículos en el
6 en adelante dice que arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. O sea que nosotros, si no hemos hecho obras, tenemos que arrepentirnos y comenzar a hacer obras, ¿verdad? Porque ahí dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Sí. Bueno, algo que tenemos que rectificar lo que dijo el hermano Bono. Tenemos que comprender las obras que nosotros realizamos como cristianos que creemos en la palabra de Dios y las obras que hace el no cristiano. Por ejemplo, ellos se basan en lo que hace bastante obra y por la obra que ellos hacen, entonces creen ellos que van a entrar en el reino de los cielos. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice, no por obra, para, como dice, no por obra para nadie se gloríe. Y entonces, ahora, Santiago, sí, ahí sí podemos decir que dice Santiago, muéstrame tu fe con tus obras, y yo me mostraré mi fe con mis obras. Entonces, el cristiano, ahí donde entra la fe en el nombre del Señor, somos sensibles a las necesidades y nos acercamos. Bueno, por lo menos, por ejemplo, miramos a una persona, tenga pues, salir. Sí, qué bueno si le empezamos a hablar de la palabra de Dios, que sea unas cuantas palabras, y le dejamos, y entonces somos sensibles a la necesidad. Bueno, cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo que a los bolitos, ¿verdad? Los bolitos, porque estaríamos colaborando para que ellos van a seguir siempre. No, sino que estoy diciendo, hay unas personas necesitadas. Por ejemplo, hay una mujer que tiene 3, 4 hijos, es madre soltera y está luchando, y ella está, entonces qué bueno cuando estamos ahí. Mire, fíjese que yo tengo 3 pares de zapatos ahí y cabalmente le va a quedar para los niños. Aquí está, seguramente va a estar agradecida. Ahí está haciendo otro. Y hay personas que tienen un montón de zapatos ahí. No, usted puede estar ahí, y se va a quedar. Y por último van a tirar en la basura. Hermano, ¿sí? Hermano, yo no tengo ninguna pregunta. Sí. Lo que tengo es un comentario en el versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado, dice, a la puerta de aquel rico, lleno de llagas. Hermanos, este hombre que estaba echado ahí, dice el 21, y ansiaba saciarse de la riqueza que había en la mesa de los ricos. Hermanos, el rico, hermanos, dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así es. El que siembra para la carne será construcción. El rico sembró para su carne y será construcción. Y hermano, la palabra de Dios dice que tengamos cuidado de los extranjeros, de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los hermanos, de los presos. Y hermanos, es cosa que no la hacemos. Es bueno estudiar la Biblia, es bueno leerla, es bueno predicarla, pero lo mejor de todo es ponerlo en práctica la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, sea hacedores de la palabra, no solamente oidores. No es suficiente venir a oír la palabra de Dios. Lo interesante es ponerla en práctica. Nosotros no somos ricos, pero sí podemos ayudar cuando tenemos una necesidad. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Ah, que sí? Ricos no somos, pero sí podemos ayudar cuando tenemos una necesidad. Como dicen por ahí, a veces nos hacemos de la vista gorda. Hay que mire, la necesidad que mire qué hace. El huérfano hay que mire dónde consigue. El preso hay que mire qué hace, sabe que eso por eso está ahí. El extranjero también dice que Dios es el Dios de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Y hermanos amados, dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, mayor condenación tiene. Hermanos, cada mensaje tiene un propósito. Cada mensaje tiene
la esencia de lo que podemos aprender de la palabra de Dios cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que venimos un mensaje, hermanos, hay algo que tenemos que aprender en nuestra vida. Y si no salimos, comentamos, no aprendemos nada, no se nos quedó nada, y nos dicen a la casa, ¿en qué predicó? Se me olvidó, porque no estamos poniendo atención, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Y disculpen, hermanos, pero así es. Así es. Dios le bendiga, hermano. Pues en realidad, a veces no tenemos que seguir buscando. No vamos a ir a buscar, pero nos encontramos donde nos movilizamos. Porque no tenemos tiempo para ir a buscar, porque si empezamos a buscar, como dice el hermano Lipe, acerca y vamos a ir a ver a los presos, ahí hay un montón de necesidades, los enfermos, ahí están un montón de necesidades también, pero continuamente, todos los días, nos topamos con personas necesitadas, no precisamente que uno tiene bastante dinero para, por lo menos, ¿verdad?, acercar y abrazar, y esta es la bendición de Dios, y para poder dar palabras de aliento, y si hay, que no, ¿verdad?, para poder también apoyar. Bueno, esperamos de que hayan entendido la palabra de Dios y hagamos y sigamos practicando lo que Dios nos dice, y así vamos a, tal vez no podemos hacer el 100%, tal vez una pequeña parte, pero no tenemos recursos como para